En el pequeño pueblo de San José de las Lajas, escondido entre las colinas verdes de Cuba, vivía la familia Rodríguez. Su casa era humilde, paredes blancas encaladas, tejado de tejas rojas y una pequeña terraza donde los vecinos se reunían al atardecer para escuchar la radio o charlar sobre la vida. Juan, el padre, trabajaba como mecánico en un taller local, mientras que María, su esposa, vendía frutas frescas en el mercado. Pero el verdadero tesoro de la familia era su hija, Sofía, una niña de 10 años con ojos brillantes como el sol y una risa que llenaba el aire de alegría. Sofía era conocida en el pueblo por su bondad. Siempre ayudaba a los ancianos a llevar sus compras, compartía su merienda con los niños que no tenían nada y cantaba en el coro de la iglesia con una voz que parecía tocar el alma. Pero un día, todo cambió. Sofía comenzó a sentirse débil. Al principio, María pensó que era solo cansancio por los juegos bajo el sol ardiente. Sin embargo, las semanas pasaron, y la niña no mejoraba. Su piel se volvió pálida, sus pasos se hicieron lentos, y la fiebre la visitaba cada noche como un ladrón silencioso. Juan y María llevaron a Sofía al médico del pueblo, el doctor Pérez, un hombre de rostro amable pero mirada preocupada. Tras varios análisis, el diagnóstico llegó como un trueno en un cielo despejado: leucemia. Es grave, dijo el doctor, ajustándose las gafas. Necesita tratamiento en La Habana, pero el tiempo no está de nuestro lado. Las palabras cayeron sobre la familia como una losa. En San José no había recursos para algo así, y el viaje a la capital era costoso. Además, el hospital de La Habana estaba saturado, y las listas de espera eran interminables. María, con el corazón roto, se aferró a la mano de Sofía mientras regresaban a casa. Esa noche, bajo un cielo estrellado, la familia se reunió en la sala. Encendieron una vela frente a una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, que descansaba en un pequeño altar adornado con flores frescas. María, con lágrimas en los ojos, comenzó a rezar. Virgencita, tú que cuidas a tus hijos, no dejes que mi Sofía se apague. Dame una señal, por favor. Juan, que siempre había sido más reservado en su fe, se unió a la oración en silencio, apretando los puños con fuerza. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Sofía empeoraba. Apenas podía levantarse de la cama, y su voz, antes tan llena de vida, se había reducido a un susurro. Los vecinos, al enterarse, comenzaron a visitar la casa. Traían comida, velas, palabras de consuelo. La anciana doña Clara, que vivía al final de la calle, llegó una tarde con un rosario gastado entre las manos. María, no dejes de rezar, le dijo. Cuando mi hijo estuvo enfermo, la Virgen me escuchó. Pide con fe, y el cielo responderá. Una noche, mientras María velaba junto a la cama de Sofía, algo extraño sucedió. La niña, que apenas había hablado en días, abrió los ojos y miró hacia la ventana. Mamá, hay alguien ahí, murmuró. María, sobresaltada, se acercó a la ventana, pero no vio nada más que la oscuridad y el brillo lejano de las estrellas. Es solo el viento, mi amor, respondió, aunque un escalofrío recorrió su espalda. Sofía sonrió débilmente y volvió a cerrar los ojos. María no lo sabía, pero esa noche marcó el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. En el pueblo, las noticias sobre Sofía se extendían. Algunos decían que era una prueba de fe, otros, que los milagros ya no existían en tiempos modernos. Pero María no escuchaba los rumores. Cada noche, seguía rezando frente al altar, pidiendo un milagro. Y aunque el miedo la consumía, una pequeña chispa de esperanza ardía en su corazón. No podía explicarlo, pero sentía que algo estaba por suceder. Algo que ni ella ni Juan podían imaginar. Los días en San José de las Lajas se volvieron más oscuros para la familia Rodríguez. La salud de Sofía seguía deteriorándose, y el aire en la casa parecía cargado de un silencio opresivo. María apenas dormía, pasando las noches junto a la cama de su hija, sosteniendo su mano pequeña y fría. Juan, por su parte, trabajaba hasta el agotamiento en el taller, intentando juntar dinero para el viaje a La Habana. Pero cada peso que ganaba parecía desvanecerse entre medicinas, comida y las deudas que empezaban a acumularse. La esperanza, que antes era una llama tenue, ahora temblaba como una vela a punto de apagarse. Una tarde, mientras María barría la terraza, llegó el padre Luis, el cura de la iglesia del pueblo.
Era un hombre mayor, de cabello blanco y ojos bondadosos que parecían ver más allá de lo evidente. Traía consigo una pequeña botella de agua bendita y una sonrisa que intentaba consolar. María, he oído lo de Sofía, dijo, colocando una mano sobre su hombro. He rezado por ella en la misa. La Virgen no abandona a sus hijos. María asintió, agradecida, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Padre, rezo todas las noches, pero no sé si me escucha y si no merezco su ayuda. El padre Luis se sentó en una silla de madera y la miró con calma. La fe no es un camino recto, María. A veces, el silencio del cielo es una prueba. No dejes de creer. Luego, roció agua bendita sobre el umbral de la casa y le dio una medalla de la Virgen de la Caridad. Llévala contigo. Ella está más cerca de lo que piensas. María tomó la medalla y la guardó en su bolsillo, pero en su interior, la duda comenzaba a enraizarse como una sombra. Esa noche, mientras el viento soplaba fuerte y las ramas de los árboles golpeaban las ventanas, Sofía tuvo una crisis. Su respiración se volvió entrecortada, y la fiebre subió hasta un punto que asustó incluso a Juan, quien rara vez mostraba su temor. María corrió a buscar a doña Clara, la anciana del Rosario, que también era conocida por sus conocimientos de remedios caseros. Cuando llegó, la mujer examinó a Sofía y negó con la cabeza. «Esto no lo cura el té ni las hierbas», murmuró. «Aquí hace falta algo más grande». Entonces, tomó el rosario y comenzó a rezar en voz alta, invitando a María a unirse. Las palabras del Ave María llenaron la habitación, mezclándose con el sonido del viento. De pronto, un ruido extraño interrumpió la oración. Provenía de la ventana, como si algo hubiera caído al suelo. María se levantó de un salto y corrió a mirar, pero solo encontró una rama rota en la terraza. Sin embargo, al volver junto a Sofía, notó algo: la niña, que había estado agitada, ahora respiraba con más calma. Sus mejillas, aunque pálidas, tenían un leve rubor. «¿Lo ves?», dijo doña Clara con una sonrisa. «El cielo siempre da señales, aunque sean pequeñas». María quiso creerle, pero su mente estaba dividida entre la fe y el miedo. Al día siguiente, el pueblo entero parecía haberse enterado de la crisis de Sofía. Algunos vecinos llegaron con más velas y flores para el altar, otros, con consejos que nadie había pedido. Entre ellos estaba don Miguel, un hombre escéptico que siempre cuestionaba las historias de milagros. «María, no te hagas ilusiones», le dijo mientras fumaba un cigarro en la calle. «He visto a muchos rezar y perderlo todo. Esto es cosa de doctores, no de santos». Sus palabras fueron como un golpe, y María sintió que la sombra de la duda crecía aún más. Esa noche, agotada, María se sentó frente al altar. La medalla del padre Luis brillaba en su mano bajo la luz de la vela. «Virgencita, dame una señal clara», susurró. «No sé cuánto más puedo soportar». Afuera, el viento seguía rugiendo, pero dentro de la casa, un silencio extraño se instaló. Entonces, un aroma suave, como de flores frescas, llenó la sala, aunque no había ninguna cerca. María se estremeció. ¿Era su imaginación? ¿O era algo más? No tuvo tiempo de responderse, porque en ese momento, Sofía habló desde su cama: «Mamá, alguien me está cantando». María corrió hacia ella, con el corazón latiendo desbocado. ¿Qué estaba pasando? La voz de Sofía, débil pero clara, resonó en la pequeña habitación como un eco imposible. «Mamá, alguien me está cantando», repitió, con los ojos entreabiertos mirando hacia el techo. María, con el corazón en un puño, se acercó a la cama y tomó la mano de su hija. «¿Qué dices, mi amor? ¿Quién te canta?» Pero Sofía no respondió. Sus párpados volvieron a cerrarse, y su respiración se estabilizó, como si hubiera caído en un sueño profundo. María miró a su alrededor, buscando una explicación. El aroma a flores seguía flotando en el aire. Y el silencio de la casa era tan denso que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Juan, que había estado arreglando una lámpara en la sala, entró al oír el alboroto. «¿Qué pasa?», preguntó, con el rostro tenso por el cansancio. María le contó lo sucedido, el susurro de Sofía, el aroma inexplicable, la calma que parecía envolver a la niña. Juan frunció el ceño. «María, estás agotada. Todo esto, puede ser tu cabeza jugando contigo».
pero ella negó con vehemencia. No, Juan. Lo sentí. Algo está aquí con nosotros. Él no respondió, solo se quedó mirando a Sofía, con una mezcla de amor y desesperación en los ojos. Al amanecer, María decidió contarle lo ocurrido al padre Luis. Lo encontró en la iglesia, preparando el altar para la misa del domingo. El sacerdote escuchó con atención, acariciando la cruz que colgaba de su cuello. Un canto, dices, y un aroma a flores, reflexionó. En las historias de fe, María, los signos no siempre son grandes. A veces son susurros, como una madre que calma a su hijo. ¿Crees que fue la Virgen? María dudó. No lo sé, padre. Quiero creerlo, pero tengo miedo de equivocarme. El cura sonrió. El miedo es humano. La fe es elegir confiar a pesar de él. Esa tarde, el rumor sobre el canto de Sofía se extendió por San José de las Lajas como el viento entre los cañaverales. Algunos vecinos lo tomaron como una señal divina, otros, como don Miguel, lo descartaron con una risita burlona. Cuentos de viejas, exclamó mientras tomaba café en la plaza. Pero no todos eran tan escépticos. Doña Clara, con su rosario en mano, visitó de nuevo a la familia. Escuché lo que dijo Sofía, afirmó. Cuando mi hijo estuvo enfermo, también oí un canto. Era suave, como una nana. Al día siguiente, despertó sano. María la miró con asombro. ¿Crees que es lo mismo? La anciana asintió. El cielo habla, pero hay que saber escuchar. Esa noche, María y Juan decidieron hacer algo que no habían hecho en años: rezar juntos. Se arrodillaron frente al altar de la Virgen de la Caridad, con Sofía descansando en la habitación contigua. María guió la oración, pidiendo fuerza, claridad, un milagro. Juan, aunque torpe con las palabras, se unió con un murmullo. Mientras rezaban, un trueno retumbó en la distancia, anunciando una tormenta. La lluvia comenzó a golpear el tejado, y el viento silbaba por las rendijas. Pero dentro de la casa, el ambiente era diferente. El aroma a flores regresó, más intenso, y una paz extraña los envolvió. De pronto, un golpe seco los sobresaltó. Provenía de la ventana de Sofía. Juan corrió a abrirla, pensando que una rama había caído otra vez. Pero lo que encontró lo dejó sin palabras: una paloma blanca, empapada por la lluvia, estaba posada en el alféizar. Sus alas brillaban bajo la luz de un relámpago, y sus ojos parecían mirarlos con una calma sobrenatural. María, ven a ver esto, llamó Juan, con la voz temblorosa. Ella se acercó, y al ver a la paloma, sintió que el aire se le escapaba. Es una señal, ¿verdad?, susurró. La paloma alzó el vuelo y desapareció en la tormenta, dejando tras de sí un silencio cargado de misterio. Cuando volvieron junto a Sofía, la encontraron despierta. Mamá, papá, la señora del canto dijo que no tenga miedo, dijo con una sonrisa débil pero luminosa. María y Juan se miraron, atónitos. ¿Quién era esa señora? ¿Era real lo que estaba ocurriendo, o la fiebre de Sofía les estaba jugando una cruel ilusión? Fuera lo que fuera, algo había cambiado. Por primera vez en semanas, la niña parecía más viva. Y en el corazón de María, la chispa de la esperanza comenzó a arder con más fuerza. La aparición de la paloma y las palabras de Sofía dejaron a María y Juan en un estado de asombro y confusión. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, la pareja apenas pudo dormir. María se quedó junto a la cama de su hija, observando cada respiración, cada pequeño movimiento. Sofía dormía tranquila, con una serenidad que no había mostrado en semanas. Juan, sentado en la sala, miraba el altar de la Virgen de la Caridad, perdido en sus pensamientos. Por primera vez, el hombre que siempre había confiado más en sus manos que en lo invisible comenzó a preguntarse si algo más grande estaba obrando. Al amanecer, la lluvia cesó, dejando un cielo limpio y brillante sobre San José de las Lajas. María decidió llevar a Sofía al doctor Pérez para un chequeo. Aunque la niña parecía más fuerte, aún estaba débil, y María quería saber si lo que sentía era real o solo una ilusión de su corazón desesperado. El doctor examinó a Sofía con cuidado, escuchando su pecho, revisando sus ojos, tomando su temperatura. Cuando terminó, se quitó las gafas y miró a María con una expresión extraña. No lo entiendo, dijo.
Su fiebre ha bajado, y sus signos vitales son más estables. No es una cura, pero algo está cambiando. ¿Han hecho algo diferente? María dudó antes de responder. ¿Cómo explicarle lo del canto, la paloma, el aroma a flores? Hemos estado rezando mucho, dijo finalmente, apretando la medalla en su bolsillo. El doctor asintió, aunque su rostro mostraba escepticismo. Bueno, sigan así. A veces, el cuerpo responde a cosas que la ciencia no explica. María salió del consultorio con una mezcla de alivio y asombro. No era un milagro completo, pero era un paso. Un rayo de luz en medio de la oscuridad. La noticia corrió rápido por el pueblo. Los vecinos, que ya estaban pendientes de cada novedad sobre Sofía, comenzaron a visitar la casa con renovado fervor. Algunos traían estampitas de santos, otros ofrecían rezar juntos. Doña Clara llegó con una sonrisa triunfal. Te lo dije, María. El cielo está escuchando. Pero no todos compartían el entusiasmo. Don Miguel, el escéptico, pasó por la calle y soltó un comentario mordaz. ¿Una paloma? Seguro fue un pájaro perdido. No inventen milagros donde no los hay. María lo escuchó desde la terraza, y aunque sus palabras la hirieron, decidió ignorarlas. Su fe estaba creciendo, y no iba a dejar que la duda de otros la apagara. Esa tarde, el padre Luis organizó una pequeña procesión en la iglesia. Invitó a la familia Rodríguez y a los vecinos a unirse para pedir por la salud de Sofía. Bajo el sol ardiente, un grupo de fieles caminó por las calles, cantando alabanzas y llevando una imagen de la Virgen de la Caridad. Sofía, aunque demasiado débil para caminar, los observó desde una silla en la terraza, con una manta sobre las piernas. Cuando María la miró, vio algo que la dejó sin aliento. Los ojos de su hija brillaban con una luz que parecía venir de dentro. Mamá, la señora del canto está feliz hoy, dijo Sofía, señalando al cielo. María sintió un nudo en la garganta. ¿Quién era esa señora? ¿Por qué Sofía la mencionaba una y otra vez? Esa noche, mientras la familia descansaba, ocurrió algo inesperado. María estaba limpiando la cocina cuando escuchó un murmullo suave, como un canto lejano. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido crecía, llenando el aire con una melodía dulce y familiar. Era una nana cubana, una que su abuela le cantaba de niña. Temblando, María corrió a la habitación de Sofía y encontró a la niña despierta, sonriendo. ¿La oyes, mamá? ¿Es ella? Juan, alertado por el ruido, se unió a ellas, y por primera vez, él también lo escuchó, un eco suave, como si alguien cantara desde el cielo. El canto duró solo unos minutos antes de desvanecerse, pero dejó a la familia en un estado de reverencia. Juan, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de María. Creo que tenías razón. Algo está pasando. María asintió, sintiendo que la luz de la esperanza ahora ardía como una hoguera. Pero aún quedaba una pregunta, ¿sería suficiente para salvar a Sofía? El milagro parecía estar cerca, pero el tiempo seguía corriendo en su contra. El canto que resonó en la casa de los Rodríguez aquella noche marcó un antes y un después. María y Juan, unidos por una fe renovada, decidieron aferrarse a la esperanza con más fuerza que nunca. Al día siguiente, María llevó la medalla de la Virgen de la Caridad y la colocó bajo la almohada de Sofía. Ella está con nosotros, mi amor, le susurró a su hija, quien respondió con una sonrisa débil pero llena de paz. En el pueblo de San José de las Lajas, la historia de la niña enferma y los signos misteriosos ya era un tema imposible de ignorar. Incluso don Miguel, el escéptico, guardaba silencio, aunque su ceño fruncido delataba su incomodidad. Pasaron 2 días sin grandes cambios. Sofía seguía débil, pero su espíritu parecía más vivo. Hablaba más, pedía que le leyeran cuentos y, a veces, tarareaba la nana que decía haber oído. María y Juan, aunque agotados, sentían que algo estaba por suceder. Fue entonces cuando llegó una noticia inesperada. Un vecino, Roberto, que había viajado a La Habana por trabajo, regresó con una oferta. Un médico especialista en el Hospital Hermanos Ameireiras había oído hablar de Sofía a través de un pariente y estaba dispuesto a verla sin costo alguno. Dijo que tiene un hueco mañana, explicó Roberto. Pero hay que partir hoy mismo. María y Juan no lo dudaron. Con la ayuda de los vecinos, juntaron lo necesario para el viaje, algo de dinero,
comida y una maleta pequeña. Doña Clara les dio su bendición con el rosario en alto, y el padre Luis rezó una oración rápida antes de que subieran al viejo camión de Roberto. El trayecto a La Habana fue largo y lleno de baches, pero Sofía, recostada en el regazo de María, miraba por la ventana con ojos curiosos. «Mamá, la señora dice que todo va a estar bien», murmuró en un momento. María, con el corazón acelerado, solo pudo apretarla más fuerte. Al llegar al hospital, el doctor Morales, un hombre de voz grave y manos firmes, examinó a Sofía con detenimiento. Pidió análisis de sangre urgentes y revisó su historial. Horas después, llamó a María y Juan a su oficina. «No tengo una explicación lógica», dijo, rascándose la barbilla. «La leucemia está en remisión. No está curada del todo, pero las células cancerosas han disminuido drásticamente en muy poco tiempo. Es extraordinario». María rompió en llanto, y Juan, por primera vez en años, dejó que las lágrimas corrieran libres por su rostro. «¿Entonces vivirá?», preguntó María. El doctor sonrió. «Con tratamiento, sí. Tiene una oportunidad real». Esa noche, de regreso en San José, la familia reunió a los vecinos en la iglesia para dar gracias. El padre Luis encabezó una misa especial, y la imagen de la Virgen de la Caridad fue adornada con flores frescas. Sofía, aún frágil pero con un brillo renovado, se sentó en primera fila, cantando con una voz que, aunque débil, llenaba el espacio de vida. María, al mirarla, sintió que el peso de semanas de angustia se desvanecía. Juan, a su lado, le tomó la mano y susurró: «¿Creíste cuando yo no pude?». «Gracias». Ella sonrió, sabiendo que la fe había sido su guía, pero también su prueba. Días después, mientras María barría la terraza, encontró algo que la dejó helada, una pluma blanca, idéntica a las de la paloma que había visto en la tormenta, estaba en el suelo, intacta bajo el sol. La tomó con cuidado y la guardó junto a la medalla, como un recordatorio de lo que habían vivido. En el pueblo, la historia de Sofía se convirtió en leyenda. Algunos la llamaban milagro, otros, coincidencia. Pero para los Rodríguez, era una verdad simple: el cielo había susurrado, y ellos habían escuchado. El mensaje quedó grabado en sus corazones: la fe no elimina las tormentas, pero da fuerza para atravesarlas. Sofía creció, llevando consigo esa luz que una vez casi se apagó. Y cada vez que cantaba, María juraba escuchar un eco lejano, como un susurro del cielo que nunca los abandonó.